Buenos días, profe Wendy y el público general. Mi nombre es Carlos Eduardo Briones León, del cuarto grado del Colegio Parroquial San Juan Bautista de la ciudad de León, en Nicaragua. El tema que vengo a exponer hoy es acerca de las funciones vitales de las plantas: nutrición, respiración y reproducción, de la clasificación de las plantas por su utilidad y según el medio donde viven. ¡Empezamos! La nutrición de las plantas. Como todos los seres vivos, las plantas necesitan alimentarse. Ellas son capaces de fabricar su propio alimento. Para elaborar su alimento necesitan agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz. A través de la raíz, la planta absorbe agua y sales minerales, sustancias que se encuentran en los suelos fértiles. La mezcla del agua y sales minerales forman la savia bruta. La savia bruta asciende hasta las hojas por unos conductos situados en el interior de la raíz del tallo. Las hojas toman dióxido de carbono del aire. La mezcla de la savia bruta y el dióxido de carbono con ayuda de la luz del sol se transforma en la savia elaborada, que es el alimento de la planta, azúcares. Este importantísimo proceso es la fotosíntesis. Ocurre durante el día en las partes verdes de las plantas. Al realizar este proceso, las plantas expulsan oxígeno. Finalmente, la savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los conductos situados dentro del tallo. De este modo, el alimento llega a toda la planta. La respiración de las plantas. El proceso de respiración en las plantas consiste en usar los azúcares producidos en la fotosíntesis, como la glucosa, además del oxígeno, para producir energía, que es utilizada para el crecimiento de la planta de muchas maneras. La respiración es lo opuesto a la fotosíntesis. La diferencia radica en que la fotosíntesis es un proceso que se realiza en el día, ingresa dióxido de carbono y se produce oxígeno. En cambio, la respiración es un proceso que ocurre en la noche, donde ingresa el oxígeno y se libera dióxido de carbono. No podemos olvidar de que la respiración en las plantas es un tipo de respiración aerobia. Entonces, como podemos ver en la reacción general, tenemos el azúcar, que es la glucosa, más el oxígeno nos va a producir dióxido de carbono, más agua, más energía. Recordemos que esta energía puede producirse entre 36 y 38 moléculas de adenosina. En la planta, el proceso de respiración puede darse por tres estructuras: estomas, lenticelas y pelos radiculares de la raíz. Los estomas están formados por un par de células epidérmicas modificadas denominadas oclusivas para el intercambio gaseoso. Forman un orificio denominado ostiolo que se cierra automáticamente en los casos de exceso de dióxido de carbono o de falta de agua. Los estomas suelen localizarse en la parte inferior de la hoja, en la que no reciben la luz solar directa. También se encuentran en tallos herbáceos. Por su parte, las lenticelas se encuentran diseminadas en la corteza de los tallos leñosos. Su función es permitir el intercambio de gases entre los tejidos internos de la planta y la atmósfera. Y por último están los pelos radiculares, como su nombre lo indica, se encuentran en la raíz. La importancia de estos es que a través de ellos entran los gases disueltos en agua que se absorben del suelo. La reproducción de las plantas. Existen dos tipos de reproducción: vegetativa o asexual y sexual o generativa. La reproducción asexual no implica la unión de células y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos. Y la sexual implica la unión de células germinales especiales, los gametos, que poseen variabilidad genética debido a la meiosis. Tener un individuo genéticamente diferente de los padres. Esto es muy importante, ya que las especies tienen en condiciones óptimas, como es en presencia de una buena temperatura y abundante agua, a reproducirse asexualmente para dispersarse lo más ampliamente posible. Sin embargo, cuando las condiciones son adversas, altas temperaturas, escasez de agua, tienden a usar la reproducción sexual para generar variabilidad genética. La clasificación de las plantas. Se clasifican en dos grandes grupos: plantas sin flores y plantas con flores. Dentro de las plantas sin flores encontramos los musgos y los helechos. En el grupo de las plantas con flores encontramos dos tipos: las gimnospermas y las angiospermas.
son aquellas plantas que tienen flores pero no tienen frutos, y las angiospermas son aquellas plantas que tienen flores y también frutos, por ejemplo el naranjo. Las características de las plantas. 1. Son pluricelulares, es decir, están formadas por muchas células. 2. Están constituidas por células eucariotas, o sea, células con núcleo verdadero. 3. Poseen una pared celular de celulosa. 4. Contienen clorofila, la cual capta la energía luminosa del sol para realizar la fotosíntesis. 5. Son seres autótrofos, es decir, pueden producir su propio alimento a partir de materia inorgánica. 6. No se pueden desplazar por sí mismas, son organismos inmóviles anclados a un sustrato. Y 7. Su reproducción es principalmente sexual con ciclos de alternancia de generaciones. Una generación produce esporas por meiosis y la siguiente gametos por mitosis. Clasificación de las plantas según su hábitat. Estas son terrestres, acuáticas y aéreas. Las plantas terrestres crecen en la tierra. Algunos ejemplos terrestres son el helecho, el pino, rosas, plantas comestibles como el perejil, el romero, el laurel, el orégano y la albahaca, entre otras. Las plantas acuáticas crecen y viven en el agua, no necesitan de tierra para poder vivir. Algunos ejemplos son la ninfa del agua, lirios de agua y papiro. Las plantas aéreas son las que tienen expresas sus raíces y no están enterradas en la tierra. Este tipo de plantas puede crecer en los árboles, también crecen hasta en rocas. Algunos ejemplos de estos tipos de plantas son la orquídea, la bromelia y el musgo, porque en general crecen en las rocas. Clasificación de las plantas según su utilidad. Existen alrededor de 400.000 especies de plantas en nuestro planeta. Las plantas están clasificadas según su uso: ornamentales, alimenticias, medicinales e industriales. Las plantas ornamentales son plantas silvestres o cultivadas que se comercializan con la finalidad de mostrar su belleza. Por ejemplo, el cactus, la rosa, el clavel, el girasol, el tulipán, etc. Es decir, sirven para decorar un ambiente. Las plantas alimenticias, llamadas también plantas comestibles, son aquellas que se utilizan como alimento, ya sea para el ser humano o para los animales. Las diferentes partes de una planta alimenticia pueden ser consumidas crudas o cocidas. Por ejemplo, la yuca y la betarraga son raíces, el luco y el ajo son tallos, la col y la acelga son hojas, la coliflor y la alcachofa son flores, la naranja y el plátano son frutos. Las plantas medicinales, estas plantas se utilizan como remedios caseros para aliviar inflamaciones y curar heridas. Entre ellas está el eucalipto, el lantén, la manzanilla, la uña de gato, la sábila, etc. Por ejemplo, cuando nos duele a veces nuestra barriguita utilizamos la manzanilla, o cuando tenemos alguna inflamación el lantén, y cuando tenemos alguna molestia en nuestra garganta usamos el eucalipto. Las plantas industriales son aquellas que sirven para la fabricación de otros productos, por ejemplo el algodón, la caña de azúcar, el cedro, el cacao, etc. Por ejemplo, del algodón que se pueden fabricar las telas de caña de azúcar, el azúcar que consumimos, el cedro es un árbol que de su tronco se pueden fabricar diferentes muebles, roperos, mesas, etc. El cacao que se puede fabricar el café, el chocolate, etc. Bueno, amigos y amigas, eso es todo. Gracias por su atención brindada. Recuerda dar un like y suscribirte a mi canal. Nos vemos. Chao, chao.